venganza de los electroalces pop. El universo de Miles Morales con sus películas animadas ha sido una experiencia completamente alucinante. ¡Es sublime! Desde la primera película, Miles Morales nos cautivó, pero su trilogía está por terminar y queda la pregunta de qué hará Sony con este personaje. Y por eso en este video te traemos en nuestras preguntas del día, ¿qué pasará con Miles Morales tras Spider-Man Beyond the Spider-Verse? Esa es una excelente pregunta. Y recuerden, Vengadores, si su pregunta no fue elegida, los invitamos a participar con el hashtag Preguntas del Día, dejando su comentario aquí en los videos, porque esto es una sección que abordaremos semanalmente en el canal. Y nuestra primera pregunta del día nos la hace Educartivos. Y es, ¿podrían regresar los hermanos Russo como guionistas al universo cinematográfico de Marvel? El MCU ha tratado de traernos a una gran variedad de directores y guionistas, y esto ha permitido que podamos ver un poco de diversidad de este universo. Cada director y cada guionista le han dado su propia esencia y estilo a los personajes, y esto ha sido clave para este gran universo. Los hermanos Russo en particular seguramente son de los directores más recordados de todo el universo de Marvel. A cargo de ellos estuvieron los éxitos en taquilla de Avengers Endgame junto con la película de Avengers Infinity War, así que no podemos negar su gran habilidad de crear estas complejas tramas y llevar a los superhéroes a toda una nueva aventura épica. Para ellos mencionaron en entrevistas tras la promoción de Avengers Endgame que su camino había llegado a su fin, que junto con el final de la saga ya no iban a volver, pero esto no quiere decir que esta idea no pueda cambiar. Y es curioso porque los rusos revelaron en muchas ocasiones que volverían a Marvel con una historia que los apasionaba mucho. ¿Y cuál es esa historia? Pues algo pequeño como Secret Wars. Los rusos nos revelaron que es de sus sagas de los cómics favoritos, y hasta ahora no se ha dicho que ellos estén a cargo de este proyecto, y de hecho han salido otros nombres para dirigir y escribir el guión de la cinta, pero aún falta tiempo para que esta película comience con trabajos de producción, así que todo puede pasar. Sería increíble volver a ver a este dúo trabajando en un proyecto más de Marvel, pero tendremos que esperar para saber si esto puede volverse una realidad. Y en nuestra segunda pregunta, Samuel González nos dice, ¿podría haber más historias del Spider-Verse con otros protagonistas en el futuro? El universo de los Spider-Mans es enorme. Dentro de los cómics hay varias historias que los involucran a todos estos Spider-Mans. De hecho, Sony decidió adaptar una pequeña porción de este universo, pero el arco en el que está inspirado el Spider-Verse extendió muchísimo más las historias de otros Spider-Mans individuales. De hecho, personajes como Miles Morales y Spider-Gwen fueron parte de este arco, y vimos como cuando estas versiones ganan popularidad fue cuando se les consideró darle su propia serie y se comenzaron a crear más cómics de estos personajes. Por eso es muy probable que Sony quiera expandir más la franquicia de Spider-Man y que está viendo el éxito con la trilogía animada, y que así quieran seguir creando contenido alrededor de estos personajes, y hay varios bastante interesantes que serán protagonistas de sus propias películas. Una de ellas podría ser Spider-Gwen. Al igual como pasó en los cómics, Gwen está volviéndose bastante popular, y seguramente a muchos como a nosotros nos gustaría seguir viendo más de sus aventuras. Lindo. Además de todos los demás Spider-Mans que hemos visto en estas cintas, son muchas las posibilidades y es cosa de ver si Sony quiere llegar tan lejos con todo este universo. Para la pregunta 3, Dart Atrus nos comenta ¿qué arcos de los cómics podrían ser mejorados en el universo cinematográfico de Marvel? Es una pregunta algo compleja porque a estas alturas son muchos los cómics que se han creado, algunos con una historia súper emocionante y otros que no han sido tan bien adaptados en los cómics. Además, las adaptaciones dentro del universo de Marvel siempre incluyen modificaciones que han logrado ya con el tiempo corregir muchos de los errores de los cómics. Hay arcos que de verdad no imaginamos que Marvel pueda rescatarlos, como la saga del clon de Spider-Man, y es muy extraño e incómodo la historia de una Gwen Stacy teniendo un romance con Norman Osborn, quien aparte al final resultó ser el mismísimo Misterio. No me parece que este chico sea muy listo. Así que tal vez quitando esta parte y planteando mejor las cosas, la llegada de Ben Reilly podría ser contada desde un punto de vista emocionante. También podríamos mencionar Civil War 2, como lo vimos en las películas de Guerra Civil, un enfrentamiento entre superhéroes siempre es emocionante, así que podría parecer que el cómic ya tenía puntos a favor con eso, pero la razón por la que se da toda la trama es muy extraña y no se mantiene creíble. La trama gira en torno a un conflicto entre los superhéroes de Marvel debido a un nuevo inhumano llamado Ulises, que tiene la capacidad de predecir el futuro. Mientras algunos héroes liderados por Iron Man creen que estas visiones del futuro deben de ser ignoradas para preservar el libre albedrío, otros liderados por la Capitana Marvel creen que estas visiones pueden usarse para prevenir tragedias y salvar vidas, claro, encarcelando a los culpables antes de tiempo. Es un Minority Report que suena súper interesante, pero en la práctica no fue así en el cómic. La decepción.
La traición, amigo. Pedro Pérez para la cuarta pregunta nos dice: ¿los X-Men estarán en Secret Wars o empezarán de cero? Y esta es una pregunta que tenemos muchos porque ¿quién no se muere de ganas de que los mutantes lleguen al MCU? Y más cuando es algo que se ha estado contemplando y anunciando desde el 2019, pero que aún ocurre. Sabíamos que estos derechos de esta franquicia tenían sus implicaciones y que se llevarían tiempo, pero desde el 2019 parece que cada rato sucede algo más para que se retrase este debut. Ya no, hijo. No te creo. En los últimos años, desde que ya se ve como un futuro lejano el final de la saga infinita, parece un poco más claro el debut de los X-Men, y ya parece que por fin Kevin Feige ha platicado con todo su equipo, y la llegada de los mutantes ya está acordada para que suceda pronto, pero no sabemos aún cómo es que los veremos. Porque si nos ponemos técnicos, el multiverso de la locura nos trajo mutantes, y sabemos que la película de Deadpool tendrá a Wolverine, que es un mutante, así que todo esto podría contar como que ya llegaron, pero queremos ver a los X-Men de este universo y que por fin interactúen con el resto de las historias. Las filtraciones del final de la saga han hablado un poco más de que los X-Men serán parte de esta película, pero sobre todo se menciona que serán versiones anteriores de los personajes como Wolverine de Hugh Jackman, y parece que Kevin Feige le quiere dar su despedida a estas versiones, y así darnos un montón de cameos que nos pongan melancólicos, para después revelar el reinicio de todos estos personajes. Ambas cosas pueden ocurrir en esta película final de la saga, o podrían reservar a los nuevos mutantes para la siguiente. Todo está por verse. Y la última pregunta la hace Macrosh, y es: ¿qué pasará con Miles Morales y la compañía tras Beyond the Spider-Verse? Hasta ahora el Spider-Verse de Miles Morales nos ha dicho que tendrá 3 películas, 2 de las cuales ya las vimos en el cine, y la segunda cinta nos deja con bastante suspenso de cómo Miles arreglará las cosas, y sabiendo que están inspirados en un estilo de Imperio Contraataca, todo el caos que vemos seguramente se resolverá para el final de la tercera cinta. ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? Todavía no. ¡Ya merito! ¡No! ¿Qué tanto se arreglará? No lo sabemos. Hasta el momento el caos que podríamos ver podría no solucionarse del todo. El evento canónico de la muerte del padre de Miles podría tener que ocurrir, y debido a lo trágico que es la vida de los Spider-Mans, no descartamos que terminen por hacerlo sufrir y darnos un final agridulce en la trama. Es curioso porque la adaptación del Spider-Verse de Miles solo tomaron vagos elementos de lo que sucede de los cómics, así que esta interacción entre los multiversos aún tiene mucho más que explorar. Se siente como que la trama apenas nos plantea el origen de Miles, permitiendo que esto se expanda aún más. Es como la introducción, y de hecho dentro de los cómics, después de un crossover y que después Miles tuviera su propio cómic, se puede ver que aún hay mucho que contar del personaje, al igual que Peter Parker ha tenido que enfrentar a otros villanos y a otros enemigos dentro de su universo. Miles Morales fue introducido por primera vez en el 2011 en la serie de Marvel Comics llamada Ultimate Fallout. Recordemos que de hecho Miles Morales proviene del universo Ultimate de Marvel, una realidad alternativa dentro del universo de Marvel Comics, así que aún hay cosas que se pueden expandir de este universo. Sony podría continuar creando más material del trepamuros y dejarnos conocer mucho más a fondo a este arácnido. Tenemos historias interesantes como cuando Miles conoce al Peter Parker de este universo central, que en el caso de la versión animada podrían reservarlo para un encuentro con Tom Holland. Además que dentro del universo de Sony sabemos que se está trabajando en películas que involucren más a los Spider-Mans, con la cinta de Spider-Man de Madame Web que nos traerá a varias Spider-Woman. La trama donde se explore más en el universo de Sony sobre este multiverso de los Spider-Mans es donde siempre habrá un lugar para las aventuras de Miles Morales. Y otro evento importante dentro de la carrera de Miles es Secret Wars, que de hecho tras este evento fue que Miles recibió su propia serie. Por ahora no hay nada que diga que los universos de Marvel van a converger con los de Sony, pero no descartamos que este personaje haga alguna referencia o cameo dentro de la MCU. Realmente hay mucho contenido que Sony podría adaptar del personaje, y la popularidad de las películas de Sony hacen más probable todo esto. Pero no podemos dejar de considerar que no todas estas aventuras podrían llegar a ser iguales de impactantes o extraordinarias que todo lo que nos está presentando esta trilogía. Muchas veces dicen de lo bueno poco, y esto es algo a considerar a la hora de pensar si Sony quiere alargar más todo esto, porque se podría llegar a perder lo extraordinario de estas películas solo por darnos un contenido que no esté a la altura. Queremos ver más de Miles Morales y más del resto de los Spider-Mans, pero no sabemos si Sony podría llegar a sobresaturar las cosas con muchos Spider-Mans y mucho más contenido.
Habrá que esperar a que Sony revele más de estos futuros planes, porque hasta ahora no hay información oficial de lo que sigue de esta trilogía. Y estas fueron las 5 preguntas del día. Los invitamos a dejar en todos los videos y aquí en los comentarios sus preguntas aquí en adelante con el hashtag preguntas del día. Pero de igual manera, si te interesa conocer nuestras preguntas del día pasadas, si acaso habrá algún sacrificio en Avengers Secret Wars tal como lo hubo en Endgame, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electorales pop. So say we all.